A ver, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar cómo la psicología intenta medir algo tan abstracto como la inteligencia? O la personalidad, vamos. Es que no es como medir la altura, claro. Para nada. No hay una cinta métrica para la creatividad ni una balanza para la ansiedad. Y sin embargo, existe todo un arsenal de herramientas diseñadas con una precisión que es casi matemática. Es una de las grandes, de las grandes paradojas y, a la vez, uno de los mayores logros de la psicología. El transformar lo cualitativo, lo que sentimos, en algo que se pueda analizar, ¿no? Justo. Pero es fundamental entender que el objetivo nunca es poner una etiqueta. Eso es clave. Claro, no se trata de decir, esta persona es un 7 en inteligencia. Exactamente. Se trata de obtener información rica, estructurada, sobre cómo funciona una persona. Es un proceso integral, casi como el trabajo de un detective, diría yo. Me gusta esa analogía. Y en esa investigación, la inteligencia y la personalidad son dos de las pistas fundamentales. Pues hoy vamos a abrir ese maletín de detective. Tenemos sobre la mesa un material que desglosa los instrumentos de evaluación más importantes y, bueno, la misión es entender para qué sirve cada uno, por qué hay tantos. ¿Y qué nos dicen realmente? Eso. Y para ordenarlos un poco, creo que lo mejor es dividirlo en dos grandes bloques. Primero, las aptitudes intelectuales y después la personalidad. Me parece una estructura perfecta. Nos va a permitir apreciar muy bien las diferencias de enfoque, porque analizaremos herramientas que van, fíjate, desde las que se usan con niños muy pequeños, casi como si fuera un juego, Ah, qué bueno. hasta inventarios complejísimos que se aplican ya en contextos clínicos o forenses. Fantástico. Pues empecemos por el principio, la inteligencia. Lo primero que me llama la atención es que el propio concepto ha evolucionado, ¿no? Ya casi nadie habla de una inteligencia, sino de aptitudes intelectuales. Sí, es un cambio fundamental de las últimas décadas. Se ha pasado de modelos que buscaban un único factor, el famoso factor G de inteligencia general, a enfoques multidimensionales. O sea que no hay un solo músculo de la inteligencia. No. Hoy la entendemos como un conjunto de capacidades, la habilidad para comprender, para resolver problemas, para razonar, y eso implica la memoria, el lenguaje, la velocidad a la que procesamos la información. Entiendo. Los test modernos no buscan un solo número, buscan un perfil completo. Y hablando de perfiles, las primeras herramientas que aparecen son las escalas de Wechsler. Suenan como el estándar de la industria. Lo son. Hay una para cada etapa. WPSP I4 para peques, WISC V5 para niños y el WISE V5 para adultos. ¿Qué las hace tan especiales? ¿Por qué son el gold standard? Pues mira, su principal valor es la riqueza de la información que dan. Se aplican siempre de forma individual, cara a cara, con un profesional muy cualificado. No es un simple test de rellenar. Vale. Y el resultado no es solo un número, el famoso cociente intelectual. El CI total es solo la punta del iceberg. ¿Y qué hay debajo? Debajo hay un mapa detallado de las capacidades cognitivas. Lo desglosan en varios índices: comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo. Espera, ¿memoria de trabajo? ¿Eso qué es exactamente? Como la memoria RAM de un ordenador. Justo, esa es la analogía perfecta. Y luego está la velocidad de procesamiento, que mide la rapidez mental. O sea, que dos personas con el mismo CI, pongamos de 110, pueden tener perfiles totalmente distintos. Precisamente. Uno puede ser un genio verbal con una memoria de trabajo más normalita y el otro justo al revés. Y esa es la información útil de verdad. Claro, porque te permite identificar puntos fuertes y débiles. Y con eso ya puedes diseñar un plan de apoyo, una intervención, lo que sea. Fíjate, por ejemplo, cómo se adapta la prueba a los más pequeños, con el VPPSI 4. Sí, se mencionaba que el diseño es muy particular. Es que a un niño de 3 años no puedes sentarlo a hacer un examen. La prueba se le presenta como un juego. Ah, claro. Se usan cubos de colores, puzzles, libros con dibujos. Son tareas muy atractivas, muy manipulativas, para captar su atención y evaluar sus capacidades de forma natural. Entendido. Las Wechsler son el microscopio, la herramienta de alta resolución. Pero luego el material habla del test de matrices. El enfoque parece radicalmente diferente. Se basa en razonamiento abstracto y no es verbal.
¿Qué significa eso? Significa que mide la inteligencia sin depender del lenguaje, lo cual es, bueno, es una idea potentísima. Las tareas son series de figuras, de matrices, a las que les falta una pieza. Y tienes que deducir la lógica para completarla. Exacto. Tienes que analizar la secuencia, ver el patrón y elegir la pieza que encaja. Es pura lógica visual. Ya veo. Me imagino que eso tiene unas aplicaciones enormes. Enormes. Piensa en evaluar a una persona que no domina el idioma, o a alguien con una discapacidad auditiva o un problema de lenguaje. Claro, con un test verbal normal le saldría una puntuación bajísima que no sería real. No reflejaría su inteligencia, sino su dificultad con el idioma. El test de matrices, pues, sortea esa barrera. Permite medir la capacidad de razonar de una forma más pura, menos contaminada por la cultura o la educación. Entiendo. Por eso es también muy útil para detectar altas capacidades o discapacidad intelectual. Y además, a diferencia de las Wechsler, se puede aplicar de forma colectiva. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque hemos hablado de evaluaciones muy profundas, de hora y media, pero también he visto una herramienta que promete una estimación en solo 15 minutos, el RIST. El test de inteligencia breve de Reynolds, sí. 15 minutos. Eso suena casi a magia. ¿Cómo es posible? A ver, lo fascinante aquí es la diferencia entre evaluar y cribar. El RIST no es una evaluación completa, es una prueba de cribado. De cribado. Es como un termómetro. Te dice si hay fiebre, pero no te dice la causa de la infección. Es una primera foto rápida. ¿Vale? El RIST, de hecho, deriva de una escala mucho más larga, las RIAs. Para ser tan breve usa solo 2 pruebas, una verbal, que son adivinanzas, y una no verbal, de figuras. Y con eso te da una estimación bastante fiable. Pero me surge una duda. ¿No es un poco peligroso? Pienso en un padre al que le dicen que a su hijo le han pasado una prueba de 15 minutos y el resultado no es bueno. Se puede poner una etiqueta muy rápido. Esa es una preocupación muy legítima, y es el kit de la cuestión en el uso ético de estas herramientas. Un profesional responsable nunca, jamás usaría el RIS para un diagnóstico. Si utilidad es otra. Su utilidad es, por ejemplo, en un colegio pasarlo a muchos alumnos para detectar de forma rápida quiénes podrían necesitar una evaluación más profunda, ya sea por dificultades o por altas capacidades. Es una herramienta para identificar a quién prestarle más atención, no para poner un sello. Justo. Nunca sustituye a una evaluación exhaustiva como las Wechsler. Queda claro. Entonces, el panorama es increíblemente diverso. Tenemos el microscopio de alta precisión, como las Wechsler, una herramienta casi universal como el test de matrices y un termómetro rápido como el RIST. Has resumido perfectamente la filosofía. Usar la herramienta adecuada para la pregunta adecuada. Entendido. Vale. Para la inteligencia tenemos desde ese microscopio a esa foto rápida, pero todo esto se basa en respuestas correctas e incorrectas. ¿Qué pasa cuando no hay respuestas correctas? ¿Cómo se mide la personalidad? Ahí entramos en un territorio, si cabe, más complejo, porque, como bien dices, no hay respuestas buenas o malas. Y la primera gran distinción que hay que hacer es el contexto. ¿A qué te refieres? A que no es lo mismo evaluar la personalidad normal, los rasgos que todos tenemos, que hacerlo en un contexto clínico, para buscar posibles trastornos. Vale. Hablemos primero de esa personalidad no clínica. En las fuentes aparece un modelo que parece dominarlo todo, el de los 5 grandes, el Big Five. Y 2 de las pruebas más importantes se basan en él, el NEO-PIR y el BFQ. Efectivamente, el modelo de los 5 grandes es el paradigma dominante hoy en día. Propone que casi toda la personalidad humana se puede resumir en 5 grandes dimensiones. ¿Cuáles son? El NEO-PIR las evalúa. Neuroticismo, que es la tendencia a la ansiedad, extraversión, la sociabilidad, apertura a la experiencia, que es la curiosidad, amabilidad, la empatía, y responsabilidad o tesón. Curioso, parece que la psicología ha llegado a una conclusión parecida a la que llegamos todos al describir a nuestros amigos. Es muy sociable, se preocupa por todo, pero con base científica. Es una buena analogía. Estas pruebas sistematizan y cuantifican eso. El BGQ, por ejemplo, es similar, pero incluye un detalle que a mí me parece revelador. ¿Ah, sí? Incluye una escala de distorsión. Espera un momento, ¿el propio test tiene un mecanismo para pillar a la gente que no está siendo del todo sincera? Exacto. Bueno, no es un detector de mentiras, es más un barómetro de sinceridad. Mide si la persona intenta dar una imagen de sí misma demasiado positiva. Vaya. Si la puntuación ahí es muy alta, el profesional sabe que debe interpretar los resultados con cautela. Eso es fascinante. Y luego está el 16PF5.
Si el Big Five ya parece completo, este pasa a 16 factores. ¿Suena a que es una pasada de detallado? Lo es como hacer zoom. En lugar de 5 continentes, mide 16 países más específicos. ¿Rasgos cómo? Afabilidad, atrevimiento, sensibilidad, es mucho más granular. Luego, esos 16 factores se agrupan en 5 dimensiones globales, que de hecho son muy parecidas a los 5 grandes. O sea que te da una visión a 2 niveles. Exacto. Y por supuesto, también incluye escalas para controlar los sesgos en las respuestas. De acuerdo. Todo esto para población general. Pero el terreno de juego cambia cuando entramos en el ámbito clínico. Los nombres se vuelven más técnicos. MCMII, MMPI-2RF, que hace que un test de personalidad sea clínico. Su propósito. Estas pruebas no están diseñadas para describir la personalidad normal, sino para identificar patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que son disfuncionales, que causan malestar. Como el MCMII de Millon. Justo. Ese está diseñado para pacientes en tratamiento. Evalúa patrones de personalidad que se corresponden con los trastornos de los manuales, como el patrón narcisista, el antisocial, y además síndromes como la ansiedad o la depresión. Y entonces llegamos al MMPI-2RF. Las notas dicen que es probablemente uno de los inventarios más utilizados del mundo, casi una leyenda. ¿Qué lo hace tan potente? Su robustez. El MMPI es una bestia. La versión actual, la RF, tiene 338 ítems de verdadero o falso. 338. Sí. Y tiene 42 escalas que cubren un espectro enorme de problemas. Pero su verdadera genialidad, lo que le da esa solidez a prueba de bombas, no está ahí. ¿Dónde está entonces? En sus escalas de validez. Tiene 8. 8. 8 escalas solo para ver si respondes con sinceridad. El sistema de control de calidad más sofisticado que existe. Están diseñadas para detectar de todo. Si has contestado al azar, si eres inconsistente, si estás exagerando deliberadamente los síntomas. O sea que si alguien intenta fingir una enfermedad mental, El MMPI lo detectaría y también lo contrario. Si una persona está intentando dar una imagen irrealmente positiva, minimizando sus problemas. claro, como en el ámbito forense, me imagino un juicio donde un acusado alega un trastorno. Una prueba como esta debe ser crucial. Es una de sus aplicaciones estrellas, sí. Proporciona una capa de objetividad que es fundamental en esas situaciones. El test está diseñado para ser escéptico con quien lo responde. Y no solo para adultos. No, también hay una versión para adolescentes, el MMPI-ARF, que aborda las problemáticas específicas de esa etapa. Entonces, si ponemos todas las piezas juntas, la imagen que nos devuelve es que la evaluación psicológica es un campo de una sofisticación tremenda. Está a años luz de esa idea de leer la mente, Totalmente. Es un proceso metódico, casi científico. que busca la herramienta precisa para la pregunta precisa. Esa es la idea central. La elección del instrumento es una decisión clínica clave. Depende de la edad, del contexto. No es lo mismo una escuela que un juzgado. Y del objetivo. No hay una prueba que sea mejor que otra en abstracto. No. Hay una prueba más adecuada para cada caso. El objetivo final es construir una comprensión profunda, compleja y llena de matices de un individuo. Es construir un mapa, no poner una etiqueta. Exactamente. Un mapa que sirva de guía para ayudar, no para clasificar. Es un esfuerzo constante por pulir estas herramientas, por hacerlas cada vez más fiables. Lo cual nos lleva a una reflexión final inevitable. Sí, y es una pregunta importante que queda abierta. A medida que estos instrumentos se vuelven más y más poderosos para trazar ese mapa de nuestro mundo interior, La pregunta es, ¿cómo nos aseguramos de que su uso sea siempre ético? ¿Cómo garantizamos que se utilicen para potenciar a las personas, para ayudarles, y no para reducirlas a un perfil, a una puntuación o a una simple etiqueta?